Muy buenos días y sean todos bienvenidos y bienvenidas a este Foro UNIR, donde vamos a hablar de derecho a la salud, los retos y los avances de la gestión sanitaria. Queremos enviar un gran saludo a toda la gente que se está conectando con nosotros. Estamos en vivo, son las 10 de la mañana en Colombia y queremos compartir a lo largo de la próxima hora este foro donde vamos a hablar de un tema que es sumamente relevante y que genera muchísimo interés en toda la población de Colombia. Y estamos hablando del derecho y el acceso equitativo a los servicios de salud, a los servicios de salud de calidad. Pero vamos a tener una mirada en este foro que no estará enfocada exclusivamente en los aspectos que hacen a los, digamos, a un reclamo de una sociedad respecto de los servicios de salud, sino también la mirada desde el derecho, ¿no? Desde la especialización en este sentido. Y por eso es que en este foro me va a acompañar como co-conductora Susana Blanco Migueles. Ella es la directora del área de Derecho Público de UNIR. Susana, buen día, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Jorge, por invitarme. Yo efectivamente creo que el tema del derecho a la salud es un tema que hay que tratar, es primordial, y es primordial por muchas razones. En primer lugar, porque efectivamente afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos, pero aparte no podemos olvidar que es un derecho que tiene muchas otras vertientes. Tiene una vertiente clarísima que tiene que ver con la gestión pública, con cómo gestionamos los recursos públicos, con cómo podemos sacarle el mayor partido posible para conseguir una gestión eficiente. Y luego tiene aparte otras dimensiones esenciales. No podemos olvidar, es un derecho humano, es un derecho que viene reconocido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta múltiples tratados internacionales, un derecho constitucionalmente protegido en todos los estados de derecho, pero que es un derecho prestacional, lo cual implica que está sometido a los vaivenes, vicisitudes y limitaciones que tienen que ver con cuestiones muy materiales, claro. Presupuestos públicos, conocimiento, a veces el nivel de conocimiento y desarrollo tecnológico de una sociedad, y esto afecta directamente a la efectividad del derecho de los ciudadanos. Claro. Y claro, cuando ya el derecho se ve afectado, entra una nueva vertiente que es el litigio. ¿Cómo podemos hacer efectivo ese derecho? Lo cual supone normalmente acudir a los tribunales con una demanda por una mala praxis, por una insuficiente, deficiente acceso a los medicamentos, a los tratamientos, etc. Por tanto, es un tema muy transversal, es un tema que tiene necesariamente que ser abordado con un enfoque interdisciplinar. Bueno, Susana nos está adelantando en gran medida todo esto que vamos a desarrollar, porque creo, Susana, que cuando miramos, o sea, no hay país en el mundo donde desde la sociedad haya precisamente un reclamo, sobre todo en lo que hace a la salud pública o a la sanidad pública, ¿no? O sea, siempre se habla, por ejemplo, del caso español, que visto desde Latinoamérica, siempre se ve el caso español como un caso en líneas generales de éxito. Luego es verdad que viviendo acá, el éxito es más relativo porque mucha gente aquí también se queja de las falencias que tiene el sistema y la sanidad, ¿no? Pero claro, cuando vemos lo que pasa en nuestros países, en países como Colombia, donde además recientemente se han hecho cambios importantes, regulatorios, a partir de una visión, bueno, con un mayor peso ahora del sector público que del sector privado. Así que me parece que el tema está, y para todos ustedes que están conectados con nosotros y les damos las bienvenidas, bueno, tenemos aquí gente conectada desde distintos lugares, nos están llegando ya saludos de Connie Ramser desde Bogotá, Colombia, Patricia González que está conectada con nosotros. Bueno, estamos viendo cómo va creciendo la audiencia que está conectada en tiempo real. Y les quiero decir que ahora que vamos a comenzar ya con este foro, que a través del chat nos pueden hacer llegar sus comentarios o sus preguntas, porque vamos a tener a distintos especialistas en este foro. Y lo que realmente valoramos mucho es que directamente sean ustedes los que puedan participar, enviando una pregunta, enviando un comentario, y lo vamos compartiendo de tal manera que este foro sea realmente un ida y vuelta. Ustedes puedan
escuchar a los expertos, pero que nosotros también, con los especialistas que nos acompañan, podamos compartir las preguntas y los comentarios que nos dejan. Y Susana, si te parece, creo que es momento de darle la bienvenida a nuestro primer invitado que nos acompaña hoy. Estamos hablando de Diego Antonio Restrepo Miranda. Diego, muy buenos días, bienvenido, muchísimas gracias por estar en este Foro UNIR. A ver, que no te estamos oyendo, si tenemos activado el micrófono. A ver si lo resolvemos. Recién en un minuto estábamos escuchando perfectamente, pero aquí en el estudio no recibimos y creo que la audiencia tampoco escucha. ¿Tenemos algún problema? Sí. Vale, bueno, sí, estamos confirmados. Bueno, mientras resolvemos técnicamente, Susana, bueno, creo que vos lo decías recién, sí, nos dice la gente que efectivamente no se escucha, ¿no? O sea, se puede conseguir ese anhelo del acceso equitativo, ¿no?, a los servicios de salud de calidad. A ver, me dicen que sí, listo, ya tenemos. Hola. Ahora sí, mira, no tuvimos que rellenar, Susana, no fue necesario. Ahora sí. Bienvenido, muchísimas gracias, Diego Restrepo Miranda, por estar con nosotros en el Foro UNIR. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes. Allá, Susana, Jorge, mil gracias por el espacio, por la invitación a UNIR, a poder compartir acá con ustedes algunos elementos que considero valiosos en el marco de esas tensiones que se dan y que, como Susana mencionaba, entre el derecho fundamental y finalmente la cobertura universal en salud, que pasa por el acceso. Bien. Bueno, entonces, queremos escucharte, Diego, te invitamos a que nos hagas la presentación y reiterarle a todo el público que mientras te escuchamos y te vemos, si surgen preguntas, nos la pueden enviar para que de tal manera cuando termines tu exposición podamos trasladarte las preguntas y hacerte nosotros también algunas preguntas. Así que adelante, Diego. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar entonces, he propuesto el siguiente nombre a esta pequeña charla: Derecho Fundamental y Cobertura Universal, y me he atrevido a proponer en términos de tensiones desde el acceso, el caso para nuestro país. Aquí vale decir que quiero señalar dos cosas particularmente durante los siguientes minutos. Lo primero, contar algunos de los logros y también de los retos que tiene el sistema. Desde luego son muchísimos, pero quiero centrar la atención sobre algunos de ellos. Y dos, contarles un poco por qué hablo de tensiones desde el acceso. Y para ello pongo aquí una lámina de un trabajo que hicimos ya hace algunos años en una de las regiones que tiene las dificultades de acceso tal vez más grandes y que reflejan en buena medida lo que pasa en los territorios más apartados de Colombia. Al lado derecho encuentran una foto tomada con personas del Chocó, en donde logramos hacer un ejercicio interdisciplinario, intersectorial, para dar cuenta del talento humano en salud que se disponía en el territorio y que muchas veces pasa por necesidades inclusive de infraestructura vial, etcétera. Entonces, voy a permitirme iniciar con la presentación recordando un poquito ese marco de evaluación del sistema de salud para ubicarnos todos en por qué existe un sistema, el para qué de un sistema de salud. Y quiero iniciar: cualquier sistema de salud se deriva desde los determinantes sociales y desde ese enfoque inicia su proceso de abordaje. Y arranca, si se quiere, digamos, como con tres grandes componentes. El primero de ello en términos de las funciones, y aquí hablamos de gobernanza, de generación de recursos, y acá cuando hablo de recursos me refiero a temas de infraestructura, temas de talento humano, temas financieros, y pasa al siguiente que tiene que ver propiamente con esto último: financiación del sistema de salud y desde luego prestar
los servicios de salud. Este es uno de los muchos marcos probablemente que habrá para evaluar sistemas de salud, pero me pareció interesante traerlo a cuento el día de hoy por su simplicidad. Con esas funciones debemos llegar a cumplir unos objetivos intermedios que los intenté resumir básicamente en tres: acceso, calidad y eficiencia y equidad en la entrega, en la provisión de los servicios. Pero no debemos perder de vista en ningún momento que los objetivos finales de cualquier sistema de salud se deben a las personas y son para las personas. Y allí hablamos en términos de mejorar la salud de la población, proteger financieramente a la población, y ya hablando un poco más técnicamente en términos de mejorar y fortalecer la eficiencia y la equidad del sistema per se. Y aquí, desde luego, en el marco, digamos, de esta evaluación del sistema de salud propiamente, se alcanza de manera transversal un conjunto de objetivos sociales ya, digamos, un poco más macro en términos de desarrollo económico, de cohesión social y desde luego esa gran función de bienestar de la que hablamos. En Colombia particularmente, quiero recoger aquí brevemente lo que ha pasado en términos normativos y por qué en nuestro país empezamos a hablar de un derecho fundamental a la salud, de que la salud fuera convertido en un derecho fundamental. Colombia ha tenido diversas reformas, procesos, digamos, de ajuste a su sistema de salud a lo largo de 30 años. El sistema actual que tenemos en el país, un sistema basado en un marco de aseguramiento, nació en el año 1993 con la Ley 100 y desde entonces, digamos, ha habido una permanente necesidad, digamos, de hacer ajustes en diferentes factores o elementos de nuestro sistema en términos de esas funciones y de los objetivos que se persiguen. En 2008, la Corte Constitucional, a través de una sentencia, digamos, histórica, elevó la salud, a un derecho fundamental, y finalmente en el año 2015, este fue ya consagrado como un derecho autónomo e independiente dentro de la nación, mediante una ley de la República. Desde entonces, digamos que ya hemos iniciado un tránsito desde el año 2022 a un nuevo gobierno, un gobierno, digamos, de corte progresista, que viene, digamos, con unas banderas de cambio, y una de ellas es justamente hacer una reforma al sistema de salud. Ahí, digamos, se dio un proyecto de reforma que ha tenido muchas discusiones y que finalmente fue controvertido y finalmente descartado en la legislatura anterior, y ahorita el gobierno ha presentado un nuevo proyecto de reforma que algunos expertos califican que es el mismo que se ha presentado anteriormente, que busca, digamos, hacer algunos ajustes, pero que todavía, considero yo, requiere unos esfuerzos importantes para entender los problemas que buscamos nosotros resolver. Y aquí aparece un término que es clave en línea con lo que estamos aquí proponiendo, y es esa definición que nos propone la Organización Mundial de la Salud de lo que es cobertura universal en salud. Es justamente que todas las personas tengan acceso a los servicios que requieren con calidad, en el momento y lugar adecuados y sin sufrir, digamos, las dificultades económicas. Entonces, cuando lo recogemos en el marco de evaluación que veíamos hace un momento, alineamos perfectamente ese gran propósito que tenemos como sistema para alcanzar la cobertura universal en salud. Y aquí puede surgir inclusive una suerte de paradoja, si se quiere, entre un derecho fundamental con todo lo que ello implica y al mismo tiempo una apuesta de alcanzar esa cobertura universal en salud que supone unos retos tremendos. Algunos logros. Colombia, desde el inicio, digamos, de este nuevo sistema en el año 93, aumentó la cobertura en la afiliación de las personas, digamos, que podían llegar a requerir un servicio de salud, a exigirlo de manera propiamente, del 23% aproximadamente en el 93 a tener prácticamente toda la población afiliada en 2025. Con cambios, digamos, importantes entre los diferentes regímenes derivados de si se tiene o no se tiene la capacidad de pago, pero que después de 2006 más aproximadamente empezó, digamos, a cerrarse. Entonces, un primer gran logro, aumentar el aseguramiento en nuestro país. Pero al mismo tiempo, algo que considero yo no se debe pasar por alto tiene que ver justamente
con cerrar esas brechas entre las personas que tienen la capacidad de generar ingresos y las que no. Aquí vemos al lado izquierdo el comportamiento de la afiliación por quintil de ingreso de las personas que hacen parte del sistema. En el 93 habían unas brechas muy grandes entre las personas que tenían menores niveles de ingreso frente a los que lo tenían, a los que tenían un mayor nivel de ingreso, cosa que para 2003 en este caso es muy similar. Y en materia del gasto de bolsillo, gráfico del costado derecho, vemos una disminución sustancial entre el 94 y la era reciente. Aquí desde luego hay una discusión importante porque con la reforma que se está intentando discutir en el Congreso, aquí se ve un riesgo importante de perder lo que hasta ahora hemos ganado en materia de protección financiera. En materia de resultados en salud, la mortalidad materna, digamos, ha tenido un comportamiento significativo y uno puede hablar de que valdría la pena sugerirlo así, puede ser uno de los mayores logros sociales que ha tenido Colombia en nuestro sistema, particularmente derivado de nuestro sistema de salud, alcanzar estos resultados de mortalidad materna en una tendencia decreciente y un aumento significativo en la esperanza de vida al nacer en nuestra población. Pero desde luego, y sin pretender ser exhaustivos, acá dejo simplemente algunos elementos que considero como logros, pero también hay unos retos que son importantes y que en su momento cuando Colombia intentaba entrar a la OCDE fueron sugeridos inclusive en uno de los informes que presentó y que me invita a mí a recoger elementos para hablar ya en materia de acceso y esos retos que tenemos en Colombia, a pesar de que la salud está consagrada como un derecho fundamental y que tenemos una apuesta hacia la cobertura universal en salud. Y quiero centrarme entonces en dos funciones: generación de recursos y financiamiento, y un objetivo intermedio, el tema de acceso. Veamos entonces primero en términos de la financiación cómo funciona. Y yo creo que acá hay uno de los retos más grandes que enfrentan los países en el mundo con sus sistemas de salud. El crecimiento en el gasto total que se requiere y en el gasto por persona en la era, digamos, reciente, pero también en lo que estamos viendo hacia adelante, en las proyecciones que se dan hacia 2050. Es decir, un comportamiento que es creciente, que si bien es distinto en países como España, como Reino Unido, es muy similar en países como los que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica, con todas las dificultades y vicisitudes que enfrentamos de manera frecuente. Pero la tendencia del gasto en salud es creciente y hay un reto tremendo. Los países tienen que encontrar la forma de financiar los presupuestos que disponen permanentemente para atender las necesidades de salud en la población. Veamos el caso de Colombia particularmente. La tendencia es importante, digamos que la perspectiva de crecimiento es considerable y esto se debe a muchos factores: transición demográfica, envejecimiento de la población derivada de ello, presión derivada de las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos que aparecen con innovaciones para mejorar las condiciones de salud de la población, por mencionar solo algunos. Entonces, desde esa función que tiene que ver con financiar los sistemas de salud hay un reto grande. Pero veamos la ubicación de Colombia no solamente en términos de gasto, sino también de acceso, para introducirnos ya en el siguiente elemento. Al compararnos con los demás países de la OCDE, nos encontramos en ese cuadrante inferior izquierdo, donde parece que no gastamos lo suficiente respecto a los demás países, pero también tenemos un acceso que está por debajo de la mayoría de países de la OCDE. Es decir, que se supone un reto tremendo en términos de disponibilidad, de calidad y finalmente de acceso a los servicios de salud. Para eso, estuve revisando un informe que prepara el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, que se le presenta a la Corte directamente, sobre las tutelas en salud que se atienden anualmente. Aquí vemos la distribución de las tutelas, como ese mecanismo judicial que tienen las personas para hacer valer su derecho según el problema jurídico que se intenta resolver. El 45% que estamos viendo nosotros acá, que es la mayor parte de este PAI, corresponde justamente a tutelas que buscan garantizar el acceso a servicios que están contemplados dentro del plan de beneficios y que tienen una financiación y que pueden estar derivados por temas de oportunidad. Y aquí vemos entonces
esas tutelas que vemos nosotros que están asociadas a este problema jurídico de acceso, de garantizar el acceso, cerca del 40% está relacionado con garantizar el acceso a citas médicas o a procedimientos y tecnologías, por temas relacionados con postergación o demora para que la persona finalmente pueda acceder a esos servicios que requiere en términos de oportunidad. Revisando un estudio que hizo un centro de investigación acá en la ciudad de Cali, cerca del 80% de las tutelas, respaldando lo que veíamos anteriormente en ese informe del gobierno, refiere que cerca del 80% se debe a temas de oportunidad y se atreve a sugerir que eso se debe en buena parte a temas relacionados con el talento humano en salud. Una baja suficiencia del talento humano, retos, digamos, que persisten en la distribución, inclusive en términos de la capacidad resolutiva que pueden tener, por ejemplo, los profesionales en medicina dentro del sistema. Y esto, desde luego, al cotejarlo con lo que pasa en los países de la OCDE, Colombia tiene todavía un reto importante en términos del número de médicos por cada 1.000 habitantes que tiene disponible para atender las necesidades de salud en el país, pero si vemos el caso de enfermería, la brecha es aún más grande, el reto es aún más grande. Entonces vemos nosotros aquí, trae un ejemplo concreto en términos de lo que significa el acceso a los servicios y tecnologías que requieren efectivamente las personas dentro de nuestro sistema sanitario, se deriva en buena medida de algo que es sumamente complejo de gestionar, pero que requiere desde luego unos esfuerzos importantes y coordinados entre diferentes actores para finalmente alcanzar ese propósito que hablábamos al comienzo de la cobertura universal en salud. Y aquí aparece entonces un tema que está, yo creo que todavía en ciernes en nuestro país y tiene que ver con las listas de espera. Como revisando uno lo que hacen muchos países cuando tienen unos retos importantes de acceso, pero sus recursos están absolutamente limitados, como veíamos ahorita, el tema de talento humano en salud no es algo que yo logre gestionar de manera inmediata, y empiezan a trabajar en estrategias como las listas de acceso. Colombia, insisto, está en ciernes. Hay un modelo que el Ministerio de Salud está trabajando, que por lo que vimos en el mismo informe que se le presenta a la Corte Constitucional, está ahorita como en proceso de validación, ha recogido esa experiencia internacional y ha priorizado unas áreas donde se considera crítica la necesidad en términos de oportunidad y calidad para la atención de nuestra población como referente para empezar a dar pasos en esa lista. Pero desde luego hay un camino todavía muy grande por recorrer para poder librar elementos que permitan mejorar la disponibilidad, por ejemplo, la suficiencia de talento humano en salud en nuestro país y particularmente que aporte en el acceso. En ese sentido, por estas razones, sostengo que existen unas tensiones que son permanentes desde el acceso para garantizar ese derecho fundamental a la salud del que hablamos y que, como les mencionaba, en Colombia está consagrado en una ley de la República desde el año 2015, y alcanzar finalmente esa cobertura universal en salud que, como la veíamos en la declaración, es absolutamente contundente, pero que se enfrenta justamente a esas tensiones que, como lo veíamos aquí en el ejemplo del talento humano en salud, termina derivando en situaciones que requieren unos esfuerzos importantes, como por ejemplo gestionar unas listas de espera que va a ser una cosa compleja para todos los actores de nuestro sistema, incluyendo, digamos, a nuestra población. Para terminar, dejo acá algunas reflexiones. Creo que Colombia alcanzó unas mejoras sustanciales en materia de salud, en buena parte derivado a lo que todos los actores hemos construido durante estos 30 años, pero que aún persisten unos retos importantes y que requieren justamente de ese esfuerzo social sin perder de vista esos objetivos finales que veíamos nosotros al comienzo en el marco de evaluación de un sistema de salud. Y aquí, digamos, la invitación es a mantener lo que está funcionando y ajustar decididamente lo que se requiere ajustar. Creo que las tensiones desde el acceso son importantes de reconocerlas, de entenderlas y desde ese principio de realidad ponerlas
converger entre el derecho y finalmente esa apuesta de cobertura universal en salud, en un mundo donde las necesidades son crecientes en términos de salud, pero los recursos que siempre han sido escasos están enfrentando unas tensiones sumamente complejas para garantizar los recursos que se requieren para atender esas necesidades. Y finalmente, factores como el que acabo de mencionar y utilizar como ejemplo durante la charla, la disponibilidad de distribución de nuestro personal sanitario tiene un efecto importante sobre el acceso y que es difícil de impactar de manera inmediata. Además, digamos, es un problema que no solo pasa en Colombia, pero sí hay la necesidad de avanzar en instrumentos que permitan finalmente zanjar, disminuir, apaciguar, si se quiere, esas tensiones entre el derecho fundamental y las necesidades de cobertura universal en salud desde el acceso que tiene nuestra población. Con eso creo que terminaría logrando, digamos, como compartir con ustedes estos elementos generales en el tiempo que nos han dispuesto para la presentación. Mil gracias y bueno, quedo entonces aquí atento a las preguntas de pronto, Jorge, Susana, que se hayan podido presentar. Claro que sí. Diego, bueno, en primer lugar queremos agradecerte que nos hayas presentado también una evolución histórica de lo que ha sido el proceso. Y yo quiero empezar mi planteo por ese lado. Es cierto, Colombia, recuerdo hace muchísimos años, cuando tenían el famoso seguro social, ¿no? Realmente la gente que podía acceder al seguro social era un porcentaje de la población relativamente bastante bajo, ¿no? Ahora, a partir de esos cambios que se hicieron, no solo con la Constitución del 91, sino después la reafirmación de la Corte en el 93 y en 2015 ya con el cambio de la legislación, a ver, no caben dudas de que el sistema de atención, sobre todo público primario para la población, mejoró radicalmente. O sea, no caben dudas. Y esto creo que no se lo niega ningún colombiano, independientemente del signo ideológico o político que pueda tener. ¿En qué medida, Diego, tuvo mucho que ver esa construcción, la intervención y la participación también del sector privado? Bueno, Jorge, para mí, digamos que uno de los grandes responsables de los logros que hemos alcanzado actualmente es el sector privado, y yo creo que no se puede desconocer todo ese conocimiento que se ha logrado generar durante 30 años de trabajo, de aciertos y desaciertos, pero donde el sector privado siento yo que ha sido como ese gran impulsor, digamos, para alcanzar estos objetivos que tenemos nosotros acá. Ahora, uno no puede desconocer tampoco que han existido o existen, digamos, unos ejemplos que fueron perversos también, donde se malversaron recursos, no se garantizaron las atenciones, etcétera, pero creo que también hay unas experiencias desde el sector privado que son muy valiosas y que requieren ser escuchadas hoy en día en estos procesos de reforma. Entonces considero yo, para cerrar ahí la respuesta, el sector privado para mí es un actor fundamental para haber alcanzado estos logros, y si queremos nosotros continuar por esa senda, el sector privado tiene que seguir participando activamente en nuestro sistema de salud. Diego, por mi parte, aparte de agradecerte el panorama general, que creo que ha sido muy clarificador, a mí me gustaría plantearte una cuestión que tiene que ver con ese reto del talento humano, que es un reto que por otra parte compartimos en muchos países. En España también tenemos un problema de fuga de médicos y de enfermeros hacia otras zonas, normalmente de Europa, en busca de una mejor retribución, condiciones de vida. El problema es que siempre que nos planteamos temas de talento humano, nos planteamos problemas de financiación. Y en el caso de Colombia, parte de toda esta reforma viene motivada por un déficit financiero, ¿no? Muchas veces, cuando se dan este tipo de situaciones, miramos hacia las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías pues, nos ofrecen, o algunos pueden pensar que son una panacea a la que podemos acudir para resolver los problemas vinculados con cuestiones de eficiencia, cuestiones de talento humano que al final tienen que ver con el gasto público.
¿Qué papel crees que pueden tener las nuevas tecnologías, en concreto en el caso colombiano, para resolver algunos de esos problemas recurrentes o incluso a nivel latinoamericano, si es que te atreves a ir más allá de las fronteras de Colombia? Bueno, Susana, yo creo que el tema de talento humano es un elemento crítico en cualquier sistema de salud. En mi concepto debe estar como una prioridad en todas las agendas de gobierno y particularmente en las intenciones que se pueda tener de ajustar cualquier sistema de salud para alcanzar esos objetivos finales que veíamos. Pero yo creo que no podemos desconocer las realidades que tienen países como Colombia, y yo creo que esto tampoco es ajeno a muchos países del mundo, en donde el talento humano en salud tiende a concentrarse en los grandes centros urbanos, donde tiene pues un sinnúmero de incentivos, no solamente profesionales, sino también personales. Y esas zonas dispersas, las zonas apartadas, las zonas de difícil acceso, digamos, son las que enfrentan unos retos mucho mayores para poder acceder a sus servicios de salud derivados de un factor, por ejemplo, como talento humano en salud. Pero muchas veces esto no se resuelve simplemente con llevar el personal sanitario allá, porque se requiere también de una infraestructura para que pueda prestar los servicios que se requieren. Por ejemplo, en el caso de los especialistas, para llegar al tema de las nuevas tecnologías, a hablar un poco de los temas de salud digital o de los ejemplos recientes derivados de COVID-19, por ejemplo, que nos obligaron a usar tecnologías para llegar a sitios donde no podía llegar físicamente. Y ahí creo que sí hay una oportunidad de desarrollo tremenda. Y por ejemplo, en Colombia se han tenido, digamos, unos avances, yo creo que importantes, primero para lograr conectar a estas zonas apartadas a los servicios, por ejemplo, de Internet, pero que al final, una vez superado este tema, las personas puedan tener la opinión de un médico especialista que le va a ser muy difícil desplazarse a una zona dispersa, una zona de difícil acceso, no solamente por incentivos, digamos, meramente económicos, el solo acceso, por ejemplo, en Chocó, que les mencionaba hace un momento, en buena parte del departamento es a través de sus vías fluviales, de los ríos que tiene, digamos, durante, en toda su extensión. Entonces, lograr utilizar las tecnologías, digamos, de la información, por ejemplo, a través de teleconsultas, telediagnósticos, etcétera, como todo ese tipo de servicios apalancados en las tecnologías de información, creo que puede ayudar a resolver unos problemas importantes en materia de acceso en estos territorios que son apartados. Y creo que eso no es ajeno a buena parte de los países acá en la región. Diego, cuando hablas ahora precisamente de una herramienta como es la telemedicina, teniendo en cuenta que la tecnología ya está disponible, el nivel de conectividad en Colombia yo creo que ya alcanza, desde el punto de vista de móviles, si no me equivoco, ya cubre el 100% del territorio. No así la conectividad de Internet por cable. Eso es cierto que creo que está en el 57%, si mal no recuerdo. Estoy apelando un poco a la memoria. Pero es verdad que con los teléfonos móviles prácticamente hay una cobertura de acceso ya total. ¿Por qué crees que en nuestros países, te pregunto por Colombia, pero lo mismo es aplicable, se tarda tanto en el sector público en poder avanzar justamente en la implementación de estas tecnologías? Hoy en la sanidad pública española, digo yo que soy de allí, sí, vivo aquí, tengo una aplicación de la propia Comunidad de Madrid, concerto mis entrevistas online, para no molestar al médico por una receta, puedo hacer una llamada telefónica de 5 minutos donde simplemente me actualiza ya sea una medicación, alguien que toma una medicación crónica. O sea, todo eso uno se pone a pensar y dice, bueno, es un montón de trabajo en un principio, sin lugar a dudas, pero es que luego eso simplifica radicalmente y de verdad que el más agradecido es el ciudadano. ¿Por qué crees que todavía estos procesos no se implementan o demoran tanto? Bueno, yo creo que en el sector público, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar, nos enfrentamos a muchas dificultades desde el momento en el que se define una acción y cuando finalmente se implementa. Yo creo que hay unos procesos burocráticos que son muy complejos, que requieren, digamos, el trabajo, la aprobación, digamos, por muchas instancias.
y que en el curso, digamos, de una iniciativa pueden pasar muchas cosas, cambio las personas que están liderando los procesos, cambio las personas que están decidiendo al interior de las instituciones públicas y finalmente cuando se llega a entregar, digamos, como una propuesta de solución, esos temas han evolucionado tremendamente y ya probablemente la solución no va a atender la necesidad para la que fue construida. Entonces yo creo que uno de los principales elementos allí que mencionaría es la alta burocracia, digamos, niveles burocráticos que existen para poder llevar a cabo una iniciativa y sumar a los diferentes actores que necesitamos nosotros logren converger para un propósito. Ahora, creo que en Colombia, y lo discutíamos en algún momento cuando yo hacía parte del gobierno hace ya algunos años, hay un reto grande, por ejemplo, en las zonas de difícil acceso, porque no es solamente en términos de salud, también de educación. Entonces, hablábamos nosotros en ese momento de la necesidad de avanzar en un proceso de alfabetización digital, porque si bien Jorge tiene la posibilidad, por ejemplo, de tener un móvil, muchas veces lo usan solamente para hacer y recibir llamadas, hacer y recibir algunos mensajes, que ya es un primer paso, pero probablemente el uso de algunas otras tecnologías resulta un poco más complejo. Entonces se suponía un reto también importante avanzar en procesos de alfabetización, no solamente para las personas, sino también para el talento humano en salud en nuestro país. Entonces yo lo dejaría de pronto desde allí, como esos retos que se presentan, digamos, derivados de lo que significa mover algo en el sector público para hacerlo realidad, pero también de quienes recibirían, digamos, ese beneficio en este caso los temas de salud digital a través de los dispositivos móviles. Diego, yo quisiera hacerte otra pregunta al hilo de un dato que aportabas antes y que me parece interesantísimo, y es la enorme y creciente cantidad de acciones de tutela por cuestiones relativas al acceso efectivo a la salud que existen en Colombia y que me parece realmente un dato que nos habla del nivel de judicialización al que se está llegando en cuanto al reconocimiento efectivo del derecho, ¿no? Parece que, visto desde fuera, ahora voy a hablar desde el punto de vista de un ciudadano, pero podría pensar que de qué ha servido el reconocimiento como un derecho fundamental del derecho a la salud si todavía la vía para conseguir hacerlo efectivo es a través del ejercicio de una acción de tutela, con todo el retraso que eso supone, por una parte, porque evidentemente si estamos hablando de un caso de, por ejemplo, una lista de espera, un diagnóstico tardío que ha producido consecuencias perjudiciales al ciudadano, cuando llega la resolución de esa acción de tutela tal vez ya sea demasiado tarde. ¿Qué ha aportado, qué beneficios realmente aporta al país el reconocimiento como derecho fundamental si al final, años más tarde, nos encontramos con un panorama, no sé si igual o peor que al comienzo, o esta es la sensación que da? Bueno, Susana, para mí el hecho de que fuese reconocido ya hace saber a todos los actores que estamos dentro del sistema, los aseguradores, los prestadores, los operadores farmacéuticos, a los usuarios, de que finalmente la salud es un derecho que es exigible, que se le debe garantizar y sobre el cual, digamos, ya no existe una discusión que sugiera, digamos, espacio de interpretaciones. Yo creo que elevarlo, digamos, a la categoría de derecho fundamental nos ha hecho a todos absolutamente conscientes de que la salud es un derecho que podemos hacer exigible y que el aparato judicial, digamos, que lo respalda de manera contundente. Y creo que hay muchas discusiones, inclusive de cuando se empieza a judicializar, digamos, la salud desde esta perspectiva de acceso. Pero siento yo que ese es el principal, digamos, como aporte, hacernos todos conscientes como sociedad de que la salud ha sido elevado, digamos, a una categoría de derecho fundamental en el cual es absolutamente exigible y que prima inclusive sobre algunos otros derechos. Ahí sí me empiezo, digamos, a inmiscuir en temas que no son de mi expertise, en temas, digamos, puramente legales, pero que probablemente están por encima de otro tipo de derechos que puede en algún momento ponerse también a discusión sobre la mesa. Entonces siento yo, Susana, que ese es como el principal punto, digamos,
de partida que nos da tener la salud como un derecho fundamental. Ahora, lo mencionaba yo, uno podría hablar inclusive de una paradoja entre lo que es el derecho fundamental y la cobertura universal en salud vista desde el acceso. A veces pueden haber hasta contradicciones derivado no solamente de las intenciones sociales que podemos tener, sino las realidades a las que nos enfrentamos para hacer que eso finalmente ocurra o pase como esperamos todos. Muy bien, Diego Restrepo Miranda, queremos agradecerte los datos que nos has compartido, estos minutos de charla y bueno, que hayas sido parte de este foro. Muchísimas gracias. No, Jorge, Susana, un gusto y nuevamente mi agradecimiento por la invitación. Pero ha sido de utilidad. Muy bien, y Susana, nosotros vamos a continuar porque creo que justamente Diego nos lo ha dejado picando, ¿no? Porque, claro, uno habla permanentemente del concepto y era lo que planteabas en tu pregunta, ¿no? Claro, hablamos de derecho fundamental, hablamos, y esto pasa mucho, ¿no? En nuestros países, la prensa, naturalmente, difunde la información, dice, el Congreso aprobó una ley que establece. Entonces, el Congreso se llena de gente, ¿no?, que está lanzando buenísimas ideas y buenísimas propuestas. Claro, pero cuando sale una ley del Congreso no quiere decir que por arte de magia al día siguiente todo se resuelva, ¿no? Porque en el medio el Congreso aprueba un montón, pero después tiene que haber todo un proceso donde interviene incluso hasta la justicia, entiendo yo. Creo que es un buen momento de abrir la mesa de debate y de conversación. Y nos están acompañando, y vamos a saludar en primer lugar a Matilde Vera Rodríguez, que es la subdirectora de Asuntos Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud. Matilde, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos en este foro. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros, y buenas tardes y buenos días en Colombia. Así que nada, exactamente. Muy agradecida de participar. También nos acompaña Luis Serrato, que es profesor de Derecho Sanitario en UNIR. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias y buen día para todos. Bien, y también está con nosotros Iván Oshenius, que es profesor de Gestión Pública. Iván, también gracias por acompañarnos en este foro. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a comenzar y creo que esta mesa realmente, Susana, la tenés que pilotear vos porque tú eres experta en el área de derechos, yo soy apenas un periodista. Pero voy a empezar con un comentario que nos ha dejado hace unos minutos Jessica Benítez, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decíamos. Dice Jessica, si bien es cierto, la salud es considerada como un derecho fundamental, también es cierto que existen algunos países en los que constitucionalmente la salud no es considerado como fundamental, pero sí como un derecho económico-social, ¿no? Derecho económico-social. Entonces ella lanza la pregunta, y la lanzamos un poquito a la mesa, ¿no? O sea, ¿creen que esto pueda influir en los presupuestos destinados a la salud como si fuesen limitados para alcanzar ese real acceso y la cobertura universal? Yo creo que es una buena ocasión, ya que nos está acompañando Matilde, desde justamente del sector público, hablar un poco de también de esta diferenciación, ¿no? De cuando hablamos de ese derecho fundamental o de el derecho económico social. ¿Cómo es en el caso particular, en el caso particular de España y en el caso particular de Andalucía? Bueno, el derecho a la salud, tanto en España como en Andalucía, es un derecho que se encuentra regulado y ratificado constitucionalmente. Se contempla expresamente en la Constitución, en el artículo 43, y está ubicado en el título primero de la Constitución española dentro de los principios rectores de la política social y económica. Entonces, ha sido desarrollado por diversas normas que le dan ese contenido, donde se contempla de manera expresa y manifiesta cuál es el contenido de este derecho, como la Ley General de Sanidad o la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Y hace también la Constitución un diseño de cómo se va a desarrollar este derecho
con una distribución de competencias en el Estado español entre lo que es el Estado nacional y las diferentes comunidades autónomas, con las competencias que cada uno tiene. Entonces, desde nuestro punto de vista, el Estado se reserva aquellas competencias de carácter general, como la base y coordinación de la política sanitaria general, la sanidad exterior, la política de los medicamentos, mientras que las comunidades autónomas es una capacidad, unas competencias más de gestión, de desarrollo, como pueden ser el diseño del sistema sanitario, la salud pública, la planificación sanitaria, etcétera. Pero sí que es verdad que en el caso español en general, voy a hablar del caso español en general, sí que se establece y se conceptúa como un auténtico derecho fundamental dentro de la propia Constitución. Lo que sí es verdad que después, bueno, por el propio desarrollo, etcétera, hay algunas cuestiones que es necesario a lo mejor acudir a los tribunales de justicia en determinados aspectos concretos. Pero sí hay una declaración expresa de este derecho a la salud, que además es universal, gratuito, etcétera. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, gracias. Sí, Matilde, precisamente al hilo de lo que estabas diciendo, ¿no? Que en España, pues efectivamente se configura el derecho a la salud dentro de los principios rectores de la política social y económica, pero curiosamente eso no está afectando o no afecta masivamente al reconocimiento efectivo del derecho. Es decir, yo creo que en general en España podemos, no sé si presumir es la palabra, pero creo que podemos estar orgullosos de nuestro sistema de salud. Creo que es un referente en muchos, a nivel europeo y a nivel casi creo que mundial. Y no se produce ese fenómeno del que nos hablaba Diego de la judicialización, ¿no? Del acceso a la salud. En principio no es necesario llegar a ese momento de la demanda, pero sin embargo sí que es verdad que hay un poco, como decía también al comienzo Jorge, esa conciencia colectiva de que como el derecho a la salud es algo muy sensible, pues enseguida nos encontramos noticias en prensa muy mediáticas que a veces dan a entender que puede haber problemas dentro del sistema de salud. ¿Hasta qué punto esto es real? Es decir, ¿hasta qué punto la sanidad en España se puede considerar como un servicio de calidad? ¿Hasta qué punto ese panorama a veces un poco alarmista que vemos en los medios de comunicación? Aquí en España hemos tenido también hace relativamente poco un problema con gran presencia en prensa y redes sociales sobre las mutualidades. ¿Hasta qué punto eso refleja una realidad? O en el fondo, digamos, pues son problemas que evidentemente preocupan a la ciudadanía porque la salud es un tema muy sensible, pero lo cierto es que la calidad del sistema sanitario español está ahí. Pues la verdad que desde mi experiencia, yo llevo ya bastantes años en la asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud, donde, bueno, pues vemos también todas las reclamaciones, todas las demandas que se interponen en materia de responsabilidad patrimonial, etcétera. Y sí puedo comentar que de los millones de actos médicos que se realizan diariamente, en general en España, en particular en Andalucía, solo una mínima parte, un tanto por ciento muy bajo, casi anecdótico, es los que pueden dar lugar a un proceso después judicial, a una reclamación por responsabilidad patrimonial. Es de verdad ínfimo, es quizá el 0,9%, porque diariamente no somos conscientes del número tan elevado de actos médicos, actos sanitarios en general, por supuesto, ¿no? Tanto de asistencia sanitaria en general, ¿no? Que se realizan a diario. Sin embargo, vuelvo a decir, ese tanto por ciento es mínimo, aunque por supuesto se produce y como tú bien dices, estamos dentro de un campo muy sensibilizado, es algo, el tema de la salud es prioritario, fundamental, y ese pequeño porcentaje que llega a los tribunales, pues lógicamente tienen un gran efecto y sobre todo, bueno, pues también a nivel de medios de comunicación, etcétera. Pero de verdad se los puedo decir que desde mi punto de vista, que ya llevo más de 15 años en la asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud,
pues desde nuestra óptica es muy pequeño los casos que llegan. Lógicamente, el que llega, bueno, pues da lugar a unas connotaciones lógicamente negativas, etcétera. Pero es muy pequeño lo que llega. Nos tenemos que quedar con la idea de que la gran mayoría de los actos médicos se realizan con carácter positivo y con gran éxito. Luis, yo quería preguntarte, claro, tú como especialista en derecho sanitario, claro, el caso de Colombia nos lo decía Diego recién en la presentación. Toda esa mejora que experimentó Colombia en su sistema público de salud tuvo una gran incidencia la presencia del sector privado, que fueron las EPS, ¿no? Con las EPS permitieron sobre todo al sector formal de la economía, que trabajaba, tener un acceso a una sanidad que era obviamente cubierta con fondos públicos, pero a través de prestadores privados. Cuando hablamos aquí dentro del derecho sanitario, ¿cómo diferenciamos, sobre todo para la audiencia que tenemos de Colombia, lo que debe plantearse como legalmente, por decirlo así, en un contexto donde el modelo es híbrido, hay empresas privadas, prestadores privados, pero financiados con el sector público, y los que son 100% públicos? Pues evidentemente hay que hacer una reflexión importante, ¿no? Porque, como bien ha dicho Diego, el sector privado es tremendamente importante. Es más, diríamos que es una pieza que no puede faltar. Pero hay que lograr un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en esas tensiones que se producen, yo creo que hay que atender a ciertas realidades que se producen. Cuando tenemos el dato de que las EPS pues, puedan cobrar por número de asegurados, independientemente del número de actos médicos que practiquen, pues es evidente que, bueno, si tú vas a cobrar lo mismo, hagas 5, hagas 10 o hagas 50, pues es evidente que se produce pues una falta de estímulo importante, ¿no? Por tanto, yo lo que creo es que hay que llegar a un equilibrio en el cual los diferentes actores implicados no vean desequilibrados sus respectivos intereses y que, por tanto, la intervención del sector privado en un modelo público pues permita lograr una armonía, ¿no? Para que pues efectivamente pueda articularse pues un sistema que sea garantista y sobre todo que permita garantizar a los pacientes todos los derechos que se le reconocen legalmente. Claro. Y ahí, Luis, una pregunta obviamente que me surge. Claro, uno piensa, cuando hablamos de la litigiosidad, sí, creo que ese es el término correcto, ¿no? Claro, si yo voy a una clínica privada, esto por ejemplo ha pasado mucho en Colombia, ¿no? Una clínica privada de cirugía estética, me hicieron un proceso que salió mal, que tuvo malas consecuencias, bueno, yo acciono legalmente. Claro, ¿cómo funciona en este caso cuando yo voy a un prestador que en realidad es una empresa privada pero que está prestando servicio al sector público? O sea, ¿el ciudadano está accionando ahí contra el prestador privado o está accionando contra el prestador público que en ese caso está financiando al privado? Las relaciones que se entablan entre los prestadores sanitarios públicos y privados también es muy importante ver cuál es el cauce que se utiliza, ¿no? Porque de ahí determina pues quién es básicamente la entidad a la que hay que demandar. Aspecto muy importante en todos los procesos por reclamo. Evidentemente, cuando hay, por ejemplo, una sanidad concertada o una sanidad que es prestada por un ente público, pero en nombre de la sanidad pública, evidentemente el que está manteniendo la titularidad es el sector público, a pesar de que haya derivado ese acto sanitario o esa intervención concreta al sector privado. Evidentemente, cuando ya los errores se producen en la sanidad privada, evidentemente tiene condicionamientos, ¿no? Porque la vía jurisdiccional que hay que elegir es totalmente diferente, los plazos también son diferentes y evidentemente toda la legislación es diferente. Luis, yo quería hacerte una pregunta que supone salirse un poquito de lo que estábamos hablando, pero que me parece importante porque marca una diferencia de contexto entre España y América Latina, pero que creo que también nos puede hablar de buenas prácticas que tal vez sería bueno de alguna forma
plantearnos en otros contextos. Y es que en España tenemos una peculiaridad y es la integración en la Unión Europea. La integración en la Unión Europea, que además tiene una enorme importancia en cuanto al reconocimiento y efectivo del derecho a la salud, porque tiene una serie de traducciones prácticas muy concretas en distintas cuestiones. Régimen de autorización de los medicamentos, por ejemplo, pero también circulación de los ciudadanos de España hacia otros países de la Unión Europea y viceversa, con todo lo que supone de posibilidad de hacer uso de los distintos sistemas de salud. ¿Cuál crees y cuáles son los retos asociados a esa integración en Europa? Que quizás no exista a lo mejor en el entorno latinoamericano, pero que podría a lo mejor también servir para evitar algunos problemas. Sí, la existencia de una política farmacéutica en el entorno europeo es una pieza clave, sobre todo para garantizar el acceso a medicamentos y productos sanitarios a todo el conjunto de la ciudadanía de la Unión Europea, que, como bien saben, pues es un entorno que está presidido por la libertad de circulación de personas, mercancías, capitales, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, el que vayamos caminando hacia una consolidación de ese mercado único europeo del medicamento, pues no es algo utópico. Realmente no está libre de dificultades porque todavía a día de hoy existen restricciones a lo que es la libre circulación de los medicamentos. Pero la creación de ese entorno europeo lo que ha hecho enormemente es favorecer y sobre todo homogeneizar o, si se prefiere, ¿no?, pues atemperar las disparidades legislativas que había de unos estados respecto de otros, ¿no? Por tanto, el que hoy día tengamos directivas y reglamentos que regulan el ámbito del medicamento en el entorno europeo, lo que hace es eliminar barreras y, sobre todo, facilitar pues, que los mecanismos de autorización de medicamentos sean más ágiles. De hecho, tenemos un procedimiento centralizado que permite obtener una autorización única para todos los países de la Unión Europea. Y esto redunda en el ciudadano porque ve que puede acceder de una manera mucho más sencilla, de una manera mucho más equitativa a medicamentos que hoy día son fundamentales para salvar la vida, ¿no? Medicamentos para terapias avanzadas, medicamentos para enfermedades que a día de hoy son mortales, ¿no?, tales como la diabetes y nuevos retos, ¿no?, como el cáncer, el SIDA, etcétera. Iván, quiero plantearte a ti como un especialista en el tema de la gestión pública. Naturalmente estamos hablando a un público y a un contexto que tiene que ver con un país como Colombia, pero también las realidades son similares en países como Ecuador y tal vez como Perú. Bueno, en Perú más complicado todavía porque el rol del Estado en el Perú está totalmente apartado de resolver todavía estas problemáticas, o sea, todavía hay muchísimo por avanzar. Pero si miramos un poco Colombia, vemos también algunos países de Centroamérica o el mismo Ecuador. Claro, es natural hablar mucho del modelo español, ¿no? Pero se puede hablar, digamos, de otros modelos dentro del conocimiento que tú tengas que también puedan considerarse modelos exitosos, porque claro, siempre se habla del modelo español, pero uno piensa, oye, pero me imagino que los demás también deben tener buenos modelos, no debe ser el único. ¿Qué otros modelos sanitarios pueden ser incluso modelos, no digo imitar exactamente igual, pero por lo menos también para que en América Latina se mejore la respuesta de los sistemas sanitarios? Hola, buenas tardes. Bueno, podemos tomar referencia, ¿no es cierto?, a modelos como son el modelo alemán, el modelo suizo, el modelo japonés. Canadá también tiene buena experiencia en su modelo sanitario. En realidad los países de corte anglosajón o los países nórdicos tienen muy buenas experiencias, pero cuando uno se pregunta por qué ellos tienen buena experiencia, podríamos resumirnos en base a ciertos elementos que son transversales, ¿no es cierto? Y esos son los elementos que probablemente nosotros podríamos ir aprendiendo y ver en nuestras realidades en cómo aplicar. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo,
un elemento fundamental es el enfoque que tienen estos países a la prevención, no solamente en el sistema sanitario, sino a la prevención de cómo podemos lograr las metas o cómo podemos establecer, por ejemplo, sistemas de riesgos que se aplican en todo tipo de organizaciones para poder prevenir, ¿no es cierto?, no cumplir esa meta en este tema que hablamos sanitario. La financiación, por supuesto, es otro elemento en estos países transversales que es óptima. Estamos hablando de una financiación acorde a las necesidades y a las demandas, que sabemos que esto también va cambiando y va transformándose década a década, yo diría ya cada año, ¿no es cierto? Otro elemento fundamental es la aplicación cada vez más de las tecnologías. Ya se dijo en la charla anterior la importancia de las tecnologías y aquí claramente también hay que saber hacer gestión del cambio. En esto quiero hacer un pequeño paréntesis porque muchas veces se invierte en tecnologías en muchas áreas, como en el tema de salud, y el punto no está solamente en comprar infraestructuras, mejorar las redes, sino que también hay que hacer gestión, es decir, esa brecha entre el Estado y las tecnologías y obviamente el público objetivo tiene que saber gestionarse. Y ahí, en mi opinión, donde muchas veces falla, ¿no es cierto?, o hay una gran debilidad para que estas tecnologías tengan un resultado bastante eficaz. Y otro elemento que yo podría decir que es transversal a estos países y que realmente funciona, y esto tiene que ver mucho con la gestión pública y la gestión interna, que de paso tengo que decir que para mí, ¿no es cierto?, la gestión interna en un sistema público de salud vienen siendo los ladrillos que construyen, ¿no es cierto?, este sistema. Ya podremos transformarlo y saber si es universal, mixto, privado, pero necesitamos esos ladrillos que sean sólidos. Y el elemento transversal en estos países viene siendo la medición y el control de lo que se hace. Viene siendo como, por ejemplo, plantea la OMS para tener un sistema sanitario de calidad, plantea que la satisfacción del paciente o del usuario es fundamental, pero para eso tenemos que medirla y tenemos que controlarla. Y lo más importante, sobre ese aspecto, tenemos que utilizarlo para retroalimentar el sistema, y es ahí donde me gustaría subrayar para decir que es ahí donde recién el sector público puede definir la verdadera calidad que necesita el usuario y no la que muchas veces el Estado piensa o cree. Es decir, a ver, Iván, desarrollanos un poco esta última parte porque creo que quienes están conectados van a estar pensando también lo mismo. Claro, una cosa es lo que el Estado piensa, pero que es cierto que finalmente no toma la referencia de ese ciudadano final porque no hay una metodología hoy de control, digamos, de calidad sobre el usuario. ¿Esto es lo que nos decías? En términos generales me gustaría plantearlo con un ejemplo. Vale. Ustedes saben que una empresa privada para producir un zapato deportivo, no llega y fabrica mil y miles de zapatos. Lo que hace primeramente es estudiar, diagnosticar y analizar al cliente para, a través de esa necesidad y demanda que tiene ese cliente, poder prototipar el zapato que tenga la mayor probabilidad, ¿no es cierto?, de venderse. Ahora, si esto lo extrapolamos al sector público, la pregunta sería, ¿por qué el sector público no podría, ¿no es cierto?, dentro de los cánones que se pueda, pero por qué no podría medir, diagnosticar y analizar fielmente estas necesidades? Si hablamos del sistema sanitario, como podemos hablar del sistema educacional y otros más, para con esa información poder crear y fabricar esa prestación de servicio tanto en forma como en fondo que necesita la ciudadanía. Por supuesto que este foco yo lo estoy llevando a lo que es netamente la gestión pública y al concepto de calidad. Muchas veces hablamos de calidad, pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es calidad? ¿Cómo definimos calidad? Y la primera pregunta que tendría que hacerse el Estado, en mi opinión, es ¿qué es calidad desde la ciudadanía, desde ese grupo de usuarios que está utilizando los servicios públicos sanitarios? Y a eso me refería, a cuando hay que unir esa información desde la ciudadanía con lo que cree el Estado, pero no necesariamente el Estado puede adivinar, ¿no es cierto?, qué es lo que necesita la ciudadanía. Y esto es parte de la
el mismo desarrollo de la política pública que ha tenido los años 70 en la actualidad. Antes se pensaba, ¿no es cierto?, que era lo importante para el ciudadano. Hoy en día no hay que pensar, hay que diagnosticar, analizar y sobre todo preguntar. Iván, esto que dices me parece interesantísimo y creo que es poner el dedo en la llaga de un aspecto fundamental de la gestión pública en general y de la gestión sanitaria en particular. Precisamente ahondando en esto, ¿cuáles deberían ser los estándares mínimos que debería tener una buena gestión interna, por ejemplo, de un hospital, de un centro de salud, a tu juicio? Sí, la verdad que aquí también recuerdo una frase, ¿no es cierto?, que se comentaba mucho en el sector público hace 20, 30 años atrás, uno lo escuchaba a las personas mayores, ¿no es cierto?, y se decía que en el sector público había que hacer más con lo mismo. En la actualidad esa frase ha ido cambiando y esto también un poco referente a la exposición que se hizo hace unos minutos. Y hoy en día ya no se nos pide hacer más con lo mismo, se nos pide hacer mucho más con mucho menos. Y por eso la gestión pública, en mi opinión, es una piedra angular que tiene que construir un sistema o ser parte esencial de un sistema sanitario. Y creo en lo personal que es bastante subvalorado. Pero bien, dicho eso, yo creo que dentro de los estándares mínimos, ¿no es cierto?, que debería tener la gestión interna, sobre todo de un servicio de salud o de un hospital o de una institución dedicada al tema sanitario, debería basarse en aspectos tales como la gestión de la calidad, es decir, los procesos sustantivos tienen que llevarse, ¿no es cierto?, a través de estándares de calidad que se pueden contratar o se pueden contratar expertos también. Cuando digo contratar, puede ser empresa o atraer expertos para que también se enseñe dentro de la institución pública cómo ir desarrollándolo. Esto, por supuesto, no es de un día a otro, esto se va construyendo. Y en eso mismo es importante comprender que tenemos que comenzar a aplicar en lo organizacional y también en lo sanitario este análisis y gestión de riesgos. Es muy importante comprender que tenemos metas y objetivos que queremos lograr, pero también tenemos que establecer cuáles son los parámetros que no nos permiten o que nos dificultan lograr esos objetivos. Si los podemos gestionar y, por supuesto, primero identificar previamente para gestionar y priorizar, claramente estamos ganando mucho en la probabilidad de lograr esos objetivos. En otro aspecto, es claro que una correcta gestión financiera, ¿no es cierto?, los recursos es fundamental y ahí tenemos que formarnos también en no solamente hacer una correcta ejecución presupuestaria en lo público, sino también en cómo que estos recursos sean eficientes y también eficaces, es decir, cumplan los objetivos propuestos. La aplicación de las TIC en los procedimientos y la administración electrónica cada vez es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo la burocracia va de alguna manera disminuyendo y cómo cada vez colocamos sobre sistemas electrónicos, sobre sistemas online, ¿no es cierto?, la atención al usuario y otro tipo de actividades. Eso también tenemos que ir trabajándolo, eso también es parte de un estándar mínimo que tenemos que ir poco a poco desarrollando. Otro elemento, y que creo que lo comenté anteriormente, estaría derivado a lo que es un sistema de gestión del usuario o paciente, así como las empresas, ¿no es cierto?, tienen sistemas de reclamos, de quejas. La pregunta es, ¿tenemos nuestro sistema hospitalario o servicios públicos estos sistemas para retroalimentarnos de cómo mejorar los procesos internos que en definitiva van a fabricar esa prestación de servicio? Y ya en otros elementos, obviamente la formación permanente es fundamental, el talento humano, una planificación estratégica que vamos a decir, debemos también trabajar en un plan de desarrollo anual o planificación estratégica que tenga su indicador y controles apropiados. Finalmente, a todo esto simplemente quiero sumar que es claro que hoy en día también tenemos que cambiar el liderazgo de trabajo que tenemos en la administración pública y también esto afecta a los sistemas sanitarios. ¿A qué me refiero? Que el líder ya no puede ser solamente el que dirige o el jefe que da indicaciones. Tiene que ser uno más del equipo y las soluciones ya no las da el líder, sino que se trabajan conjuntamente con el equipo. Y esto es una técnica o más bien una filosofía japonesa que
la Toyota post Segunda Guerra Mundial ya empezó a aplicar, ¿no es cierto?, hace muchos años, y que ha tenido excelentes resultados en lo organizacional. Lo que pasa que la cultura pública nos cuesta todavía poder entenderlo. La metodología Kaizen, ¿no?, de la llamada mejora continua. Justamente. Matilde, después de escuchar a Iván, nos ha hecho, digamos, un repaso completo de todos los aspectos que son relevantes desde la mirada pública. Yo creo que si, hablando con usted, todo esto se cumple en la Junta de Andalucía, tienen un 10 felicitado y aprobado con honores. Entonces le quería preguntar precisamente sobre eso, cómo él nos decía algo recién, ¿no? Antes se pensaba la política, se ponía en marcha, y dice, no, hoy lo que hay que hacer es diagnosticar, analizar y luego preguntar, nos decía recién Iván. En la gestión, el trabajo que llevan adelante, sobre todo también para garantizar esa atención de calidad, ¿cómo trabajan en la Junta de Andalucía? Bueno, pues empezando por el final, que me ha parecido muy interesante la intervención de Iván, cuando habla de esas organizaciones que en la administración pública ya hay que modificarla porque hay que cambiar también esos puntos de vista, pues ya efectivamente en el sistema sanitario público de Andalucía se organiza así hace ya bastante tiempo, que se habla de las unidades de gestión clínica. Las unidades de gestión clínica, que tanto hay en la atención primaria como en la atención especializada en los hospitales, pues es un sistema matricial, no es jerárquico. Además está formado por diferentes profesionales, médicos, enfermería, fisioterapeutas, etcétera, en función del contenido que tenga esa unidad, y funciona perfectamente en ese sentido, y se ha dejado al lado ese concepto jerárquico, como digo, y los resultados pues están siendo bastante satisfactorios. Es decir, quiero decir que ya hay administraciones públicas que han dado ese primer paso y no se han encorsetado en esa burocracia, sino que han implementado estas nuevas formas de organización o estas nuevas formas de trabajar, donde se tiene también muy en cuenta la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Pues bien, con respecto a las reclamaciones que también ha estado comentando Iván, pues también en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el SAS, se tiene establecido pues todo un aparataje sobre las reclamaciones de la ciudadanía, y hay esa retroalimentación de aquellas circunstancias puestas de manifiesto o de evidencia por parte de los ciudadanos en general, que va a permitir pues perfeccionar, modificar, cambiar, etcétera, en la medida de aquellas cuestiones puestas de manifiesto. Y eso es calidad, eso entendemos que es calidad. En el Sistema Sanitario Público de Andalucía se habla de que el ciudadano es el centro del sistema, por lo menos de que el ciudadano sea el centro del sistema, a través de la humanización, poniendo muchas acciones en este sentido. Y también algo muy importante, y también quiero poner de manifiesto, es la utilización de las nuevas tecnologías. Yo creo que esto es fundamental en cualquier sistema sanitario, sobre todo si vamos con la intención o la tendencia de llegar a ciertos estándares de calidad. En Andalucía se ha aprobado una estrategia de salud digital de 2024-2028, se han dado esos 4 años para implementarla, desarrollarla, etcétera, donde se pone en valor todas estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la utilización del Big Data, el Machine Learning, etcétera, etcétera. Y la verdad que con bastante buenos resultados. Fundamentalmente se está apoyando y se está desarrollando todos los temas de telemedicina, teleasistencia, hay desarrollada app para la ciudadanía, además con una facilidad en la accesibilidad, mejora la accesibilidad en general, y no solamente del ciudadano en general, sino también de aquellas personas que a lo mejor no están familiarizadas con las nuevas tecnologías, porque igual hay un plan
para poder, que hablaba también Diego Restrepo, sobre la alfabetización digital, pues va también unido a este plan de salud digital, para que sea más sencillo el poder acceder a esas nuevas tecnologías, pues con personas que no están familiarizados con ellas. Y vengo a decir que tiene muy buenos resultados. Tengo acá que todo eso fue a raíz de la pandemia, donde fue una explosión, me van a permitir la expresión, nos tuvimos que poner todas las pilas y efectivamente la utilización de las nuevas tecnologías ha servido para facilitar el acceso de la ciudadanía a la asistencia sanitaria. Esta asistencia sanitaria se podría también desarrollar o aplicar con mayores estándares de calidad, y también entendemos que es también, bueno, pues, transformadora del sistema sanitario. Hoy en día una administración pública sanitaria, como nosotros la entendemos, tiene que ser, bueno, pues, data driver, una administración digitalizada para que pueda dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. No sé si me he dejado algo, espero que no, porque he querido de todos los ítems que ha hablado Iván, bueno, pues comentar cómo se está haciendo en un sistema sanitario real, como en nuestro caso, pues en Andalucía. Perfecto. Bueno, Matilde Vera Rodríguez, subdirectora de Asuntos Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud. Queremos agradecerle estos minutos, compartir junto a UNIR, a este foro UNIR, este tiempo, hablarnos un poco también de esa experiencia de trabajo que llevan allí, y teniendo en cuenta, naturalmente, que nos estamos dirigiendo a todo un público de especialistas, gente del derecho, incluso gente del sector salud que nos está viendo desde Colombia. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y por tener estos minutos con UNIR. Gracias. Gracias a vosotros siempre. Muy bien, nosotros vamos a seguir porque seguimos conectados ahora con Luisa Rato y con Iván Oxenius, Susana, porque, claro, tenemos que hablar de algo que es fundamental en todo esto. Y vamos a sumar enseguida a otro participante. Y es que recién, por ejemplo, tanto Luis, bueno, también nos lo decía, nos hablaba Matilde de la experiencia, obviamente, de la gestión. Pero Luis e Iván, desde el ámbito de la educación, del ámbito de la formación, claro, nos van contando esa especie de hoja de ruta que debería seguirse, ¿no? Qué lindo funcionaría el mundo si pusieran en práctica todo lo que enseñan en la universidad, ¿no? Qué bien que andaría todo, por lo que nos contaban ellos recién. Yo creo que si ya tenemos conectado a Giancarlo Retamoso, creo, a ver si ya está con nosotros. No, todavía no está Giancarlo Retamoso. Bueno, porque vamos a hablar con él. Sí, vale, perfecto, ahí está. A ver si nos estás escuchando, Giancarlo. Giancarlo trabaja en la unidad de planeamiento estratégico del Hospital de Ventanilla en el Perú. O sea, nos pasamos de Andalucía, nos vamos ahora al Perú, ahí, país vecino que comparte frontera también con Colombia. Giancarlo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en este foro UNIR. A ver, que no lo estamos escuchando, si podemos... Ahí está, te escuchamos. Sí, buenos días, agradecido por la invitación. Susana, a ver... Bien, gracias. Susana, bueno, la idea era también invitar a Giancarlo, porque queremos compartir con toda la audiencia que está conectada. Giancarlo trabaja en la unidad de planeamiento estratégico del Hospital de Ventanilla. Está en el Perú. Y Giancarlo es un alumni de UNIR. Ha pasado por la maestría. ¿Ha sido alumno tuyo, Susana? Porque, no. Vale, te veo asintiendo. No ha sido alumno mío, pero me han hablado mucho de Giancarlo. Él es alumno del máster de Dirección de la Gestión Pública y, como bien decías, tiene una experiencia en el sector sanitario profesional del día a día. Bueno, yo quiero arrancar, Giancarlo, con algo muy concreto. Cualquier persona que piensa en la especialización,
que puede ser en un máster en Derecho Sanitario o que puede ser un máster en Dirección en la Gestión Pública, como es el caso tuyo. Claro, siempre se plantea ese momento de la decisión de me apunto, no me apunto, quiero especializarme. ¿Cuánto me va a servir? O sea, va a ser mucha teoría, tengo que leer muchos libros y eso realmente después lo voy a estar aplicando en mi día a día. Creo que esas son muchas dudas que cualquier profesional se plantea hoy. Quisimos invitarte para que vos nos hables de tu propia experiencia y en qué medida esta experiencia de hacer un máster te acompaña o contribuye en tu desarrollo profesional y en tu trabajo cotidiano, por ejemplo, como en el caso de tu trabajo en el Hospital de Ventanilla. A ver, sí, es difícil a veces tomar la decisión, emprender este reto, ¿no? de especializarse en algo, en este caso en el máster, pero ayuda mucho en el sentido de que te abre el conocimiento a otras temáticas. Por ejemplo, más que nada está enfocado en, como son varios alumnos de diversas realidades, de diversos países, ya no solamente te quedas con lo que ves en tu país o en tu realidad. En mi caso, yo solamente veo el día a día del hospital, veo el día a día de lo que los pacientes se quejan, lo que falta. Como bien lo han mencionado, en Perú falta mucho desarrollo, es demasiado limitado el presupuesto que nos asignan. Como lo dijo uno de los docentes, ahora nos piden que hagan más con menos. Entonces, son muchas cosas. El máster, a mí, en lo personal, me ha enseñado a, de alguna manera, saber que los procesos tienen que mejorarse. Los procesos no se pueden quedar en lo que ya de alguna manera se ha ido dando por las normas, ¿no? Que con el pasar del tiempo a veces dejan de ver ciertos aspectos. Estamos hablando de salud. Hace poco hemos pasado una pandemia. El Perú está dentro del top de países sudamericanos con mayor índice de mortalidad por este tema de la COVID. Actualmente en el país siempre hay epidemias como el dengue. También tiene un alto índice de mortalidad. Entonces, son muchos aspectos que hay que mejorar desde varios puntos, ¿no? Transversalmente, como lo han ido comentando todos los que han intervenido. Yo quería hacerle una pregunta a Luis, porque ahora tenemos a Giancarlo contándonos la experiencia desde el punto de vista del alumno de Dirección de la Gestión Pública, pero a mí me gustaría, Luis, como coordinador del máster y docente en el máster de Derecho Sanitario, Luis, ¿por qué es importante hoy en día formarse en Derecho Sanitario? ¿Cuáles crees que son las salidas de empleabilidad? ¿Cuál es la importancia que tiene hoy en día el ámbito del derecho sanitario para un profesional del derecho del tipo que sea un abogado, sea un juez, sea un defensor público? Gracias, Susana. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hoy día hay una gran tendencia a la especialización. Es decir, un buen jurista no es aquel que, bueno, se desenvuelve más o menos correctamente en cada una de las ramas del derecho, sino aquel jurista que, partiendo de esa base, de esos cimientos que te proporciona la universidad, el grado en Derecho, es capaz, incluso en el mundo profesional, de enfocarse a una materia que pueda ser de su gusto, evidentemente, con la cual se sienta cómodo y que además, en este caso, responde a una razón que es imperiosa, ¿no? El hecho de que es un sector con una creciente demanda de profesionales dedicados a esta materia. Realmente es una materia, el derecho sanitario, que siempre está de actualidad. No hay más que echar un ojo atrás. Estamos casi llegando al 5º aniversario de una crisis sanitaria que puso en jaque al mundo entero y que ha ayudado a calibrar hasta qué punto es importante el derecho a la protección de la salud. Lo ha comentado Matilde, lo ha comentado Diego, es decir, es un derecho que entraña la necesidad de formar profesionales
que puedan pues dominar este peculiar sector del derecho, que además es un sector transversal, es un sector que se enfoca o tiene un enfoque que es multidisciplinar y que además pues permite ofrecer una visión 360, ¿no? De ahí la importancia en que un jurista pues pueda dedicarse a esta materia y sobre todo pues obtener una especialización, que es lo que le va a proporcionar pues herramientas para poder afrontar con éxito pues pues llevar a cabo un abordaje práctico de todos los problemas que el derecho sanitario plantea y que hoy día son muchos, por cierto. Susana, Luis, a ver, yo quiero contarles que hemos compartido a través del chat un enlace, ¿sí? En este enlace al que pueden acceder, se van a encontrar con toda la información que está relacionada con dos maestrías, ¿sí? Con la maestría en Derecho Sanitario y la maestría o el máster en Dirección en la Gestión Pública. Estas dos maestrías son maestrías completamente oficiales que se cursan 100% online, pero queremos contarles que a quienes están conectados, si toman la decisión, ustedes van a encontrar cuando ingresan a esa página, además de ver la información, un formulario. Si ustedes completan ese formulario, un experto de UNIR se va a poner en contacto con ustedes y les va a contar todos los detalles de lo que tiene cada una de las maestrías en función de cuál es la que les interesa, pero con un elemento adicional. Porque ustedes están conectados a este evento, hay la posibilidad de que quienes tomen la decisión de matricularse para estas maestrías tienen un descuento de hasta el 60%. Estamos hablando de un descuento tremendo, casi 60, hasta 60% de descuento en función de la maestría que seleccionen y también del país, ¿no? Si estás en Colombia, ingresas a este enlace y se pondrán en contacto contigo, te van a dar toda la información, te van a explicar las características, obviamente cuáles son los requisitos para hacer estas maestrías y, por supuesto, que si te decides tienes el beneficio del hasta el 60% de descuento en la matriculación. Es un descuento realmente extraordinario. Yo les animo a que lo aprovechen en la medida de lo posible. Iván, quería, como profesor del máster en Dirección de la Gestión Pública, que nos aclararas un poco para quién va dirigido este máster, porque yo creo que esta maestría mucha gente podrá pensar que en principio está pensada sobre todo para personas que ya trabajan en el sector público y sin duda que para ellos tiene una utilidad muy inmediata. Pero aparte de para ellos, ¿para quién más puede ir abierto? ¿Qué beneficios tiene de cara a la empleabilidad futura de los potenciales alumnos la realización de esta maestría? Bueno, hay que pensar que en todo tipo de organización, incluida la pública, tenemos que saber gestionar recursos de todo tipo, recursos materiales, ¿no es cierto?, financieros, humanos, y por lo tanto, primero tenemos que comprender que una maestría como esta maestría en Dirección en la Gestión Pública nos entrega herramientas, nos entrega enfoques y visiones multidisciplinarias y también desde varias partes, ¿no es cierto?, de cómo se está llevando la gestión pública a nivel mundial, que nos permiten enriquecer esa optimización de tales recursos en cualquier tipo de organización pública, incluida, por supuesto, la sanitaria. Este máster va dirigido a toda persona que quiera, ¿no es cierto?, mejorar, que quiera controlar, que quiera medir y que en definitiva quiera entregar un mejor nivel de satisfacción ciudadana, que al final la finalidad, ¿no es cierto?, de una maestría como esta. Una maestría como esta crea un profesional motivado, ¿no es cierto?, por la acción pública. Hay que comprender que trabajar en el sector público es un desafío y este desafío es claro que con herramientas como las que entrega una maestría como esta, como los enfoques que entrega una maestría como esta y como los docentes que forman parte de esta maestría y de este programa de estudio, en mi opinión genera una visión bastante holística, ¿no es cierto?, e integral de lo que debe cualquier persona que quiera trabajar en la administración pública
conocer para aplicar y, en definitiva, mejorar nuestro servicio público y nuestra calidad de vida de los ciudadanos. Yo quiero aprovechar que está Susana, antes de terminar y ya también despedirlos. Susana, claro, porque estamos hablando aquí de dos maestrías, ¿no? Estamos hablando la Dirección de Gestión Pública y en Derecho Sanitario, pero eres la co-conductora, pero tú estás en el área de Derechos Humanos. Creo que también merece, ¿no?, que escuchemos un poco sobre el máster en Derechos Humanos y las características que tiene este máster para aquel que esté pensando en hacerlo. Sí, yo quería también hacer una referencia a la maestría en Derechos Humanos porque, entre otras razones, lo decíamos al comienzo, el derecho a la salud es un derecho humano. Hemos hablado de su vertiente de derecho reconocido internacionalmente, hemos hablado de su vertiente de derecho constitucional, hemos hablado de cómo se protege a través de la acción de tutela. Y de todo esto hablamos en el máster de Derechos Humanos, pero desde una perspectiva mucho más extensa, no ciñéndonos solo al derecho a la salud, aunque también nos referimos a él, sino en general todo el catálogo de los considerados derechos fundamentales que son en gran medida comunes en todos los estados. Y todo esto lo hacemos en el máster en Derechos Humanos, como en la maestría de Dirección de la Gestión Pública, como en la maestría en Derecho Sanitario, siempre desde la oficialidad. Nuestros títulos son títulos absolutamente oficiales en España, pero también reconocidos por los reguladores de los distintos países latinoamericanos. Esto es un punto muy importante que nos diferencia. Segundo punto que nos diferencia, con una metodología 100% online, pero absolutamente testeada, absolutamente convalidada por ya muchos años. Nosotros somos nativos online, conocemos muy bien la metodología online y por eso somos capaces de aunar las ventajas de la universidad más tradicional con un claustro de profesores del que nos sentimos muy orgullosos porque aunan la excelencia académica y la práctica profesional, porque además son profesores que ofrecen clases en directo en las que el alumno puede tener un contacto directo con él, pero a la vez tenemos toda la flexibilidad que ofrece el online, toda esa posibilidad de que aquellas personas que por sus circunstancias personales o profesionales pues necesiten poder, si no asistir en directo, poder visualizar la clase en diferido, en no tener que hacer largos desplazamientos para la realización de unos exámenes, sino poder realizarlos online si es posible. Tenemos un marco de flexibilidad con el que pretendemos que nuestros alumnos vivan una experiencia realmente excelente. Y contamos además con una figura que pocas universidades, o más bien yo diría que ninguna tiene, que son nuestros mentores. Nuestros mentores, a mí me gusta decir que son los ángeles de la guarda que tienen todos los alumnos. Cada alumno tiene un mentor que está a su lado para facilitarle todo su viaje, toda su trayectoria académica en cuanto a trámites burocráticos, problemas tecnológicos, cualquier pequeña duda, incidencia, se la van a resolver en tiempo realmente récord. Yo creo que todas nuestras maestrías se caracterizan por estos rasgos fundamentales y por su carácter internacional. Creo que hoy lo hemos demostrado con este foro. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que somos una comunidad internacional, desde luego entre nuestros alumnos. Giancarlo es aquí hoy una prueba de ello. Nosotros en nuestras aulas conviven alumnos de procedencias muy distintas del globo, pero también nuestro claustro es un claustro internacional y yo creo que eso da una riqueza especial y nos permite hablar y debatir sobre los temas desde una perspectiva muy enriquecedora, plurinacional y yo creo que compartiendo buenas prácticas para encontrar soluciones a los problemas jurídicos. A mí me parece que algo sumamente importante, Susana, para destacar, y creo que para cualquier persona que nos está viendo cuando piensa en la idea de, oye, ¿por qué quiero hacer un máster?, ¿no? Y las motivaciones pueden ser variadas, pero admitámoslo, la mayoría de los que somos de América Latina, somos argentinos, peruanos, colombianos, mexicanos, casi siempre pensamos que más allá del aprendizaje es, oye, yo quiero mejorar mis condiciones de trabajo, mis condiciones de empleo. Y me parece que también es bueno plantearle un poco a Luis que nos hable sobre las salidas profesionales, ¿no? Esa empleabilidad que finalmente resulta fundamental cuando uno va a tomar la decisión de
invertir en su formación, en su especialización, para que eso luego tenga un rendimiento. Y ese rendimiento suele traducirse en mejores puestos de trabajo y en mejores ingresos. Luis. Efectivamente, Jorge. Matricularse en el máster en Derecho Sanitario no es un gasto, es una inversión. Y, por tanto, desde luego animo a que se embarquen en esta aventura académica que, desde luego, les va a proporcionar un rendimiento a corto, medio plazo con toda garantía. Ya les ha comentado Susana, la metodología UNIR pues favorece un aprendizaje que es integral, innovador y flexible. Este máster, además, está pensado para perfiles 100% jurídicos, pero que pretendan obtener una visión 360 grados de lo que es el derecho sanitario en todas las vertientes que lo integran, ¿no? Por ejemplo, los derechos y deberes de los pacientes, la responsabilidad jurídico-sanitaria, la problemática que se plantea en torno al personal al servicio de la administración sanitaria, o incluso problemas en torno a la vida o la legislación biomédica. El perfil del alumnado que puede cursar este máster, como digo, es jurídico, pero le puede proporcionar salidas profesionales muy interesantes, tales como el ejercicio de la abogacía en cuestiones relativas al derecho sanitario y la responsabilidad médica, trabajar en departamentos jurídicos de laboratorios farmacéuticos, compañías aseguradoras de servicios de salud o cualquier otro aspecto relacionado con el derecho sanitario en cualquiera de sus vertientes profesionales. Por tanto, tiene un espectro tremendamente amplio. Por ello, de verdad que lo recomiendo. Muy bien. Giancarlo, para terminar, porque ya estamos llegando al final de nuestro foro, te pregunto a ti, ¿no? Si soy un amigo tuyo, ¿sí? Nos reunimos en un bar de San Isidro, allí en Lima, a tomarnos un chilcano, y yo te pregunto, estoy pensando en hacer un máster. ¿Hago el máster en UNIR? O sea, hago el máster en UNIR y ¿qué me dirías? ¿Qué me recomendarías y por qué me recomendarías hacer el máster en UNIR? Básicamente porque la metodología que emplean es muy provechosa, 24/7. Si no estás conectado en el momento de la clase, luego te adecuas a tus tiempos y lo haces. Yo definitivamente, si fueras mi amigo y me preguntas, te digo, hazlo. Porque de alguna manera vas a aprender, vas a ampliar el horizonte de conocimientos, de casuísticas, nuevamente la metodología, el hecho de que tienes un acompañante que siempre está pendiente de lo que necesitas, o si es que ya cumpliste presentar tus trabajos, si ya te programaste para tus exámenes, si es que no tienes ningún tipo de problemas en formar tus grupos, cualquier cosita que pase con el tema de estudios, tienes tu mentor que siempre está ahí contigo. Como lo han dicho, un ángel de la guarda, que siempre está pendiente de ti, te cuida, y definitivamente yo 100% lo recomendaría. Muy bien. Giancarlo Retamoso, muchísimas gracias. Retamoso, muchísimas gracias desde allí de Perú por estos minutos con nosotros. Te mandamos un gran abrazo y bueno, y gracias también por pasar y por ser un estudiante de UNIR. Un gran abrazo. Gracias. Bendición. Bueno, y Susana, también vamos a despedir a Luis Serrato y a Iván Ollenius. Muchísimas gracias a los dos por contarnos las particularidades. Vamos a recordar a la gente que tiene en el chat el enlace que le hemos compartido. Allí tienen los másters de los que hemos hablado en Derecho Sanitario, Dirección de la Gestión Pública, máster en Derechos Humanos. También pueden acceder ahí a toda la información de estas maestrías. Y si toman la decisión, que sepan que en ese enlace que tienen, ¿sí?, que está totalmente identificado, que está con el nombre de ustedes que se han registrado a este evento, si toman la decisión de matricularse y hacer una de estas maestrías, pueden conseguir un descuento de hasta el 60%. Así
Así que gracias, Iván, gracias, Luis, por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, Susana, llegamos al final de este evento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Contamos, obviamente, en próximos eventos de derecho contigo para seguir en este proceso de ser co-conductora también de estos espacios. Y ¿sabes qué? Quiero invitarte a ver, junto con la audiencia, un momento muy lindo. Porque, claro, siempre hablamos de formarse, una carrera de grado, hacer una maestría. ¿Implica un esfuerzo? Claro que implica un esfuerzo. Aprender, sentarse, estudiar, ¿sí? Todo esto implica un esfuerzo. Pero hay un momento fantástico, que es el día que uno recibe su título y va a esa ceremonia de graduación y se viste y se prepara y tienes a toda tu familia ahí, a tu familia, a muchos casos de esposa, hijos que te están viendo con ese momento, el logro, que es... Yo quiero que vean este video con el que cerramos, porque van a sentir lo que sintió Lionel Messi cuando levantó la copa en Qatar 2022. Ese momento sublime de lo conseguí, lo logré. Si me permites un momento, Jorge, y por corroborar todo lo que estás diciendo, yo que el año pasado tuve la magnífica experiencia de poder dar la lección inaugural en una de estas celebraciones. Creo que es una experiencia inenarrable para los profesores y desde luego para los alumnos. Un momento muy emotivo que seguro que es un gusto para todos compartir. Exactamente. Así que muchas gracias a todos. Les pedimos que ahora cuando se desconecten les va a aparecer una encuesta. Son solo 3 preguntas. Por favor respondan con el puntaje de lo que ustedes consideraron de este evento que hemos compartido. Y les agradecemos habernos acompañado. No se pierdan este momento y piensen por un momento si en ese vídeo el año que viene están ustedes. Pásenla bien. Nos vemos pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos. De mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo, en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.